nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Me parece darle a los invitados que van a partir. Tipo en media hora más o menos. Ahí todo Sí, ¿quién está ahí? la señora. Aprovecho de saludar a quienes se encuentran conectados, la señora Yasna Tapia y don Jorge Carrasco. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Solo comunicarles que en primer lugar en la tabla tenemos un proyecto de ley que espero se logre despachar en una media hora o 3/4 hora, y posterior a eso es la discusión del proyecto de ley de suelos. Era para informarles eso. Muchas gracias. Bien, las actas de las sesiones número 97 y 98 se dan por aprobadas. Sobre la cuenta, la señora abogada de la comisión dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, del cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES, boletín 16391. Recibimos también un oficio de la ministra de Salud, por medio del cual informa sobre el estado de tramitación de la modificación del reglamento sanitario de los alimentos en virtud de lo dispuesto en la ley 21.179. También recibimos 2 reemplazos, señalando que el diputado Ulloa reemplazará hoy a la diputada Marzán y el diputado Cristal Lavé reemplazará el día de hoy al diputado Felipe Donoso. Y finalmente recibimos un correo de la diputada Carolina Marzán, por medio del cual solicita que la comisión tenga bien invitar a la presidenta del Consejo Asesor de Campesinos y Campesinas de la región de Valparaíso, señora Amelia Muñoz, quien representa a 8.000 familias, a fin de exponer sobre los problemas que están experimentando los pequeños agricultores de la región en relación a la agricultura familiar campesina. Eso sería todo, señor presidente. Perdón, señor presidente, y además ha ingresado en este minuto un nuevo reemplazo, que es de la diputada Orsini, para reemplazar a la diputada Veloso durante esta sesión. Y finalmente el último reemplazo entonces de la diputada Orsini por la diputada Veloso. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputada Nullado. Sí, con respecto a que la diputada Consuelo Veloso se encuentra enfermita, así que igual el saludo y tiene a quien le viene a reemplazar. Quería mencionarlo porque igual ella quería estar presente en este proyecto al cual ella es autora y por lo tanto por razones de salud lamento que no pueda estar. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Por supuesto nos sumamos a ese saludo y le deseamos pronta recuperación a la diputada Veloso. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre asuntos varios se ofrece la palabra. Bien. La orden del día, en primer lugar, corresponde la votación en particular de los proyectos de ley originados en moción que modifican la ley número 19.886 de base de contratos administrativos de suministros y prestación de servicios para privilegiar la alimentación saludable y la compra a pequeños y medianos productores. Son los boletines número 15.173-06 y 16.083-01 refundidos. Señora secretaria, me faltan algunos. No tengo el proyecto, por favor, si no puede ser. Bien,
señora secretaria, da la lectura a la primera indicación. Señora secretaria. Señor presidente, se presentó una indicación de las diputadas Nullado y Veloso para reemplazar en el artículo único número 1 por el siguiente. En las bases de licitación y evaluación de las respectivas propuestas que tengan por objeto proveer alimentos y o servicios de alimentación, se establecerá que al menos el 10% de las compras anuales deberán ser realizadas a pequeños agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores y o recolectores artesanales de la comuna, provincia, región o regiones colindantes en las que sean ejecutadas, de acuerdo con la disponibilidad de los productos. Se entenderá para efectos de esta norma como pequeños agricultores y apicultores artesanales a todo aquel que acredite dicha calidad por certificación de alguna de las instituciones que conforme a la ley están facultadas para hacerla. Presidente, la Secretaría tiene una duda. Después de haber revisado estas indicaciones, nos parece que no reemplaza el número 1, sino que es una indicación sustitutiva del artículo único, y reemplaza el número 1 y 2. Bueno, nosotros le habíamos planteado el tema a la diputada a la diputada Veloso, ya, y no sabemos cómo no está, pero también está al tanto don Sergio Herrera, que está ahí, asesor legislativo de la subsecretaría. Muchas gracias, señora secretaria. Don Sergio, le ofrezco la palabra de parte del Ejecutivo con respecto a esta indicación. Gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes a todos los diputados. Sí, nosotros desde la subsecretaría ayudamos a las asesoras de la diputada tanto Veloso como Nullado en la redacción de esta indicación. La verdad es que nosotros lo que participamos principalmente en esta redacción fue en el tema de la definición, pero me parece que nosotros habíamos sugerido también cambiar la parte en donde se estaba reemplazando, y era similar a lo que planteaba la señora secretaria respecto al reemplazo que se hace esta indicación. No sé si la diputada Nullado tenía alguna otra observación respecto a eso. Nosotros creemos que debería ser en el sentido que establece la Secretaría. Muy bien, muchas gracias. Diputada Nullado, le ofrezco la palabra sobre la indicación. Presidente, sería importante que la Secretaría nuevamente vuelva a señalarlo, porque estaba hablando no escuché nada. Muy bien. Señora secretaria, por favor. En opinión de la Secretaría, la indicación de las diputadas Nullado y Veloso reemplaza el artículo único, no el número 1. Ambos numerales. El artículo único tiene dos numerales, uno que reemplaza el inciso primero del artículo 6 y otro que... ¿Y el 2? Y el 2 que tiene, incorpora un nuevo artículo 6, ter. ¿Ya? Pero en opinión de la Secretaría reemplaza a esos dos. Y don Sergio dice que sí. Diputada Nullado. ¿Dificultad si lo reemplaza? Presentaron una indicación que reemplaza el artículo único número 1. Ya. Entonces para nosotros... No el número 2 como... No, para nosotros reemplaza el artículo único. Ya. Sin numerales, eso. Para dejarlo presente, porque como Sí. tenemos la indicación ingresada formalmente así, nosotros la estamos modificando. Ya. Nos parece bien, sí. Lo importante es que... Sí. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Una duda a la Secretaría. La indicación de la diputada Nullado y Veloso no tiene el patrocinio del Ejecutivo, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Digamos que el Ejecutivo aquí no ha brillado por su presencia. Y quería saber si es que es admisible, porque aquí al establecer, nos repitieron en la ley de presupuesto hartas veces que las indicaciones eran inadmisibles por incidir en la ejecución financiera del Estado al momento de establecer porcentajes mínimos de compras.
yo quiero que sea admisible, pero no quiero que después se caiga la ley porque el Ejecutivo no patrocinó una indicación que uno, más que gustarle o no gustarle, a mi entender sí incide en la administración financiera del Estado. Esa es mi duda. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputada Nullado. Sí, el diputado Coloma tiene mucha razón al pedir al Ejecutivo que lo pueda aclarar, porque quien representa al Ejecutivo señala, nosotros ayudamos en la redacción, pero si se le pregunta a usted lo patrocinaron, dice que no. Entonces quisiera que aclaráramos también esa situación. Una es decir, ayudamos, claro, en la redacción, pero por otro lado está diciendo no lo estamos patrocinando. Entonces hay que tomar una determinación, porque si no vamos a tener una dificultad al final de publicada esta ley. Claro. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, explico nuestra participación como Ejecutivo. Nosotros hicimos una propuesta a las asesoras de la diputada Nullado y Veloso, en donde se dejaba fuera el 10% justamente por lo que explicaba el diputado. Nosotros insistíamos en que el porcentaje de las compras incidía en dinero de parte del Estado, entonces no tenía lugar, y fue por eso que nosotros finalmente no la patrocinamos. Sin embargo, sí participamos activamente en la redacción, sobre todo en la parte de la definición de los pequeños productores, que era uno de los temas también que era complejo de destrabar, y es por eso que no la patrocinamos, pero esa es la explicación, señor presidente. Diputado Moreno. Sí, dado que yo creo que es más o menos claro que no solo por la incidencia en los recursos del Estado, sino también en la manera en que administran, porque no solamente son inconstitucionales los que irrogan gastos, sino que también cuando se señala en la manera que se debe ejecutar y efectuar ese gasto, creo que esta sigue siendo inadmisible si no la patrocinan el Ejecutivo. Por lo tanto, sugiero que la declare inadmisible, podamos votar la inadmisibilidad. Diputado Ulloa. En la misma línea del diputado Moreno, claro, suena atendible, evidentemente, habiendo escuchado la exposición del Ejecutivo, determinar la procedencia o la admisibilidad de la indicación. O sea que discurro en la misma base del diputado Moreno. Se ofrece la palabra. Diputado Coloma. Yo tengo dos dudas ahora. La primera es que si votamos la admisibilidad, yo creo que se va a aprobar, va a pasar, si el problema no es o no basta con que la declaremos nosotros en la comisión. Esto después se puede reclamar la constitucionalidad incluso una vez que la ley ha sido despachada de la Cámara. Entonces, por eso era la pregunta si es que el Ejecutivo estaría dispuesto a patrocinarla para evitar que tenga algún vicio de constitucionalidad, y si por último es la próxima semana, será la próxima semana, pero que exista un compromiso o al menos una búsqueda del Ejecutivo de una posibilidad de poder patrocinarla. Y la segunda, que tal como está redactada la indicación de las diputadas Nullado y Veloso, al reemplazar completamente el artículo primero, si se aprueba, no sé qué pasa con el resto de las indicaciones. Se votan o se caen, porque están hechos a un artículo que estaríamos reemplazando en su totalidad. Entonces, creo que también es parte de lo que hay que poder conversar. Claro, al votarse el artículo, la indicación 1, se entiende rechazado todo el resto del paquete. Gracias, presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre la indicación de la diputada Nullado y Veloso. Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente para incorporarlo a la discusión de la indicación más allá de la admisibilidad, me queda la duda, ¿cuáles son las instituciones que acreditan la calidad de que son pequeños agricultores, apicultores, cooperativas agrícolas?
porque dice la indicación que se está proponiendo a todo aquel que acredite dicha calidad por certificación de alguna de las instituciones que conforme a la ley estén facultadas para entregarla. Y ahí me queda la duda, desconozco cuáles son esas instituciones y si existe esa acreditación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. Le ofrezco la palabra. Por su intermedio, diputada, sí, efectivamente, como usted ve, hay pequeños agricultores, apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores y recolectores artesanales, y efectivamente son distintas instituciones las que las que determinan cuál es la definición de ese pequeño productor. Por ejemplo, en el caso de los agricultores y apicultores es el Ministerio de Agricultura, pero en el caso de los pescadores es la Subsecretaría de Pesca, y son distintas las definiciones. Es por eso que se buscó la forma de acomodar el que estuvieran todos los pequeños productores dentro de la indicación y no quedara ninguno fuera por no existir una definición o por no estar definidos en una misma definición. Si hacemos una sola definición, en la práctica eso vendría a reemplazar una serie de otras normas que están vigentes. Eso. Diputada Labra. Gracias por la explicación. Solamente me queda la duda si existe alguna certificación. Entiendo que son distintas entidades, por supuesto. ¿Existe alguna certificación que acredite, por ejemplo, quién es un recolector artesanal o un pequeño pescador, como quedaría aquí la definición? Gracias. Por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, y voy a hablar con certeza respecto a lo que pasa con los agricultores y apicultores. Esas certificaciones sí existen. Según lo nos explicaron los asesores también de la diputada que habían estudiado el tema, existen también entidades que acreditan la calidad de pescador y recolector artesanal. Así que eso está cubierto justamente por esta redacción de la norma. Muchas gracias. Me gustaría conocer su opinión, ¿cuál hubiese sido la reacción con respecto a esta indicación de parte del Ejecutivo? Si dejaba fuera el 10% o no. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, nosotros lo conversamos con los asesores de las diputadas y les planteamos también una redacción, en este minuto ya quedó en algunos de los correos que intercambiamos, en donde se llevaba adelante pero sin el 10% de los pequeños agricultores y apicultores, sin ese porcentaje. Entonces, sin embargo, en la conversación nosotros hicimos presente lo mismo que decía el diputado, de que esto podía tener un vicio de constitucionalidad, y fue por eso que tomamos la decisión de no patrocinarla en ese caso, y fueron las mismas asesoras las que lo presentaron. Muchas gracias. Diputada Nullado. Porque, ¿qué pasaría si el Ejecutivo dice, nosotros queremos ayudamos en la redacción de este proyecto, pero no estamos de acuerdo con el porcentaje? ¿Y con qué porcentaje estaría de acuerdo el Ejecutivo? Con ninguno, con un 1% o con 0%. Muchas gracias, diputada Nullado. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, diputado, presidente. Por su intermedio, la verdad es que no estemos de acuerdo. El problema es un problema de constitucionalidad y de redacción, lo que explicaba el diputado. Ese es el problema de la redacción actual con la que se ingresó la indicación. Por eso que nosotros habíamos hecho una propuesta sin el porcentaje a los asesores. Pero no se trata de una determinación de nosotros como el Ejecutivo, sino que más bien es un tema de la práctica y de la constitucionalidad de la norma cuando se presenta la indicación. Claro. Muchas gracias. Le ofrece la palabra al diputado Coloma. Gracias, presidente. Para resolver después de eso. Sí, precisamente por el problema de constitucionalidad que el Ejecutivo reconoce, es que al momento de patrocinarla se termina ese problema de constitucionalidad. Sí. Entonces, hay dos formas de solucionarlo. O que el Ejecutivo no lo patrocine, que es legítimo, que no quiera patrocinarlo, o que proponga una redacción que le haga la vuelta, no sé bien cómo hacerlo, para incorporar a los pequeños, o que votemos esta y que de aquí a que pase a la sala el Ejecutivo pueda
pueda patrocinarla. Y ahí la presión de la diputada Nullao y Veloso para conseguirse el patrocinio en los próximos meses, pero es raro esto que el Ejecutivo nos venga a decir acá que hay un problema de constitucionalidad, pero al mismo tiempo, si la firman, se termina. Bien, yo la verdad, dado que hay opiniones aquí de forma transversal con respecto a la admisibilidad o no de esta indicación, yo la declararía inadmisible y para aquello le pediría la votación a la señora secretaria. ¿Alguien se opone a la Voy a declaración? someter a votación la admisibilidad de la indicación. Diputada Nullao. En los términos que plantea el diputado Coloma, sería importante, por última vez, preguntarle al Ejecutivo si tiene la voluntad de patrocinarla o no. Y si no, hay una nueva redacción que prácticamente no sería nada. O sea, la JUNAEP tuvo una experiencia, ¿y eso cuánto fue aproximadamente? ¿Habían antecedentes para decir ya podemos hacerlo dentro del 2, el 3 o el 5%? Si no era satisfactorio para ellos considerar ese porcentaje. Pero también falta de control. Esto no se está votando ahora y toma conocimiento el Ejecutivo hace una semana. Estuvo aquí exponiendo la subsecretaria y se dio el tiempo suficiente. Es más, nosotros apuramos con el diputado Coloma cuando él tenía la presidencia de haberlo votado hace ya mucho rato atrás, pero sin embargo pasó el tiempo y el presidente actual, el diputado Jürgensen, nos dio la posibilidad de que esta votación sea ahora, entonces no hubo compromiso del Ejecutivo. Ahora no sé si el asesor de la subsecretaria va a poder tomar una determinación en este minuto, no lo va a hacer. Entonces, más que eso, yo le pediría menos, ya. Vuelvo a decir, el asesor de la subsecretaria no tiene ni una posibilidad ni facultad para tomar una determinación. Entonces, o lo vamos a votar, presidente, o usted nos va a decir en 15 días más, lo sometemos a votación. También está en la decisión que usted pueda determinar. Muchas gracias, diputada. Entiendo su punto, pero efectivamente aquí ha transcurrido suficiente tiempo y a no ser de que por parte del Ejecutivo tengamos una nueva reacción en este minuto para poder y el patrocinio, por supuesto, del Ejecutivo para esta indicación, no tengo ningún problema en esperarlo un momento, pero si no están las posibilidades de llegar a esa nueva redacción con el patrocinio, a mí no me queda más que someter a votación la admisibilidad de esta indicación para seguir adelante. Por lo tanto, le ofrezco la palabra nuevamente, don Sergio, si nos puede proponer algo nuevo en este minuto de parte del Ejecutivo. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, tal como dice la diputada, yo soy un asesor, simplemente no estoy en condiciones de tomar esa decisión. Sin embargo, puedo hacer las consultas con la subsecretaria y tratar de, dentro del transcurso de la sesión, llegar con una nueva redacción o aportar una nueva redacción para que podamos votarlo. Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. Quizás le propongo lo siguiente a la diputada Nullao, que es la que más ha empujado el proyecto. Que le demos esta semana al Ejecutivo para que vea si junta la firma o que llegue con la propuesta y que lo ponga en primer lugar de la tabla en fácil despacho la siguiente sesión. Si llegan con una propuesta, bien. Si no, lo votamos nomás y tomamos la definición de qué hacer. Porque efectivamente hay un riesgo. Pues si en el fondo, además pasa una cosa, que tal como decía el diputado Nullao, cuando expuso la JUNAEP, ellos señalaron que habían partido con una experiencia por el 1%, después habían subido al 2%, y aquí el primer año al tiro al 5%. Entonces, esto va a traer también repercusiones en la JUNAEP. Por lo tanto, yo creo que aquí el Ejecutivo tiene que pronunciarse de alguna forma. Lo peor que puede hacer es esto de no decir nada y redactar indicaciones, pero no firmarlas, porque eso no sirve para nada. Muchas gracias, diputado Colón. Me pidió la palabra la diputada Labra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En la línea de lo que hemos discutido, yo creo que es lamentable que el Ejecutivo envíe un asesor
por intermedio del presidente, pero que lamentablemente no tenga la potestad de tomar una decisión, porque esto ha sido una pérdida de tiempo. O sea, dice que es inconstitucional, pero ayuda en la redacción de la indicación, colabora, y tampoco presentaron una indicación sustitutiva si no les parecía bien. Por lo tanto, yo creo que es pertinente que se tome una postura ahora y ahí, de acuerdo a lo que decía el Ejecutivo, podamos avanzar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. Entonces le sugiero lo siguiente, si es que está el acuerdo, nos damos una semana más para despachar este proyecto como primer punto en la tabla la próxima semana. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Acordado. Bien. Como segundo punto en la tabla, es iniciar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios. El boletín número 16.391-01, con urgencia suma. Para esta discusión se encuentran invitados la señora Mónica Antilén, de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, acompañada de la señora Yasna Tapia, y el ingeniero agrónomo del Instituto de Investigación Agropecuaria de Rayentúe, don Jorge Carrasco. Señora Mónica Antilén, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio agradezco esta invitación, ¿cierto?, a la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo para participar en esta sesión de la Comisión de Agricultura. Indicar que me acompaña el día de hoy también la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, la profesora Yasna Tapia, y quien les habla, académica de la Universidad de Chile, y quien les habla, Mónica Antilén, también académica de la Universidad Católica de Chile. Respecto a la revisión del proyecto, me gustaría, señor presidente, ¿cierto?, en forma previa a los comentarios respecto al proyecto de ley en cuestión, relatar que tanto la profesora Yasna Tapia como yo y alrededor de 50 científicos fuimos parte del proyecto de ley marco del suelo, que está en este momento, ¿cierto?, en el Congreso, y que hizo ingreso el 21 de noviembre del 2021, está en su primer trámite legislativo. Menciono esto porque este proyecto conversa en manera muy eficiente, ¿cierto?, con este proyecto que vamos a conversar ahora y que vamos a entregar nuestra opinión. Esto lo menciono para que la Cámara de Diputados, ¿cierto?, esté en conocimiento de que está este proyecto en tramitación en el Senado, y que es un proyecto, un ley marco, ¿cierto?, que perfectamente se podría acoplar con lo que aparece aquí. Incluso mencionar que en las definiciones del proyecto de ley que vamos a discutir ahora, ¿cierto?, se utilizan definiciones que vienen en ese proyecto, en los que nos parece muy pertinente, porque así la conversación va a ser mucho más eficiente hacia adelante. Ahora paso a comentar, ¿cierto?, la propuesta del proyecto de ley, el CIGES, el cual, en nuestra opinión, como Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, en la mía propia, considero que es un acierto esta nueva versión de proyecto de ley, ya que esta nueva versión, además de conversar con el proyecto que ya mencioné, considera en toda su evaluación, ¿cierto?, las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, los cuales, ¿cierto?, pueden tener o pueden pasar a constituir lo que son los indicadores de la parte de monitoreo y de la gestión del monitoreo, y poder establecer efectivamente que tengamos una gestión sostenible en este aspecto. En relación con los antecedentes, mencionar, ¿cierto?, que los suelos aparecen funciones indicadas, y que por supuesto son muchas más que las que ahí aparecen, que es pertinente y que de alguna manera es importante resaltar. Considerando que este proyecto de ley estuvo vigente por 12 años, esta nueva mirada, ¿cierto?, en que va a tributar al medio ambiente y a la sociedad, y que hace un uso eficiente y sostenible, ¿cierto?, de los recursos naturales, adaptándose a patrones climáticos, nos parece muy pertinente. En lo que respecta, ¿cierto?, a la gestión de manera sostenible del suelo agrícola y los pilares sobre los cuales se sostiene, que es la resiliencia, la evidencia, ¿cierto?, y la gobernanza,
existen varios comentarios respecto principalmente a lo que nos compete como sociedad científica, ¿cierto? Que son un punto que se planteó en esta revisión que se hizo del proyecto de ley sobre una de las habilidades que a través de este proyecto se fortalece, que justamente es la evidencia científica para la toma de decisiones y la evaluación de una gestión de monitoreo que es sumamente fundamental. Si le parece, señor presidente, por su intermedio, hacer algunas consultas que son importantes de establecer y que están vinculadas con el reglamento. En relación, por ejemplo, a la determinación de las actividades o el establecimiento de las actividades de gestión sostenible, específicamente, ¿cierto?, en la parte de evidencia. Respecto a lo de la gobernanza, también aparecen los planes de manejo, aparecen, ¿cierto?, un sistema descentralizado, los lineamientos estratégicos para monitoreo y redireccionamiento son puntos que aparecen y que permiten hacer mucho más flexible esta ley comparativamente con la anterior. Por lo tanto, toda la parte que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que son los instrumentos también, la resiliencia, las bonificaciones, la transferencia de conocimiento, ¿cierto?, y el fondo comunitario, muy dependientes también del reglamento. Y ahí, no sé, señor presidente, en qué momento puedo plantear las preguntas. Muchas gracias. El análisis que se hizo del proyecto. Muchas gracias. ¿Quiere plantear preguntas? Sí. En este minuto puede hacer las preguntas inmediatamente, si le parece. Ya. Claro, un punto importante, ¿cierto?, es, si bien el proyecto de ley considera los pequeños y medianos agricultores, ¿hay en alguna posibilidad, no de incorporarlos con incentivo, por supuesto, pero ahí qué sucede con los grandes agricultores? ¿Qué es lo que pasa con los suelos, por ejemplo, las actividades o la gestión sostenible para los grandes agricultores? Porque sabemos, ¿cierto?, que los grandes agricultores normalmente el incentivo va por el propio mercado, pero sería más interesante, ¿cierto?, poder tener una mirada, qué es lo que considera la Comisión desde este punto de vista. Esa es una pregunta importante. Y luego, otra pregunta, ¿cierto?, que tiene relación con con la parte del reglamento. ¿Cómo se podrían articular, ¿cierto?, toda la confección del reglamento y la participación del reglamento a través de las sociedades científicas, a través de insumos técnicos? Nosotros como Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, ¿cierto?, contamos con un gran número de académicos que podría colaborar en esta etapa en la etapa que posterior, ¿cierto?, que viene del reglamento. Entonces, es importante esas dos consultas de mi parte. Sí. Primero le voy a pedir silencio, por favor, a los señores asesores. Estamos discutiendo el proyecto. Y quisiera primero saludar a la señora María José Pizarro, jefa del Departamento de Sustentabilidad y de Cambio Climático de ODEPA, y también a la señora Romina Aguirre, profesional del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático también de ODEPA. Muy bienvenidas digo. Quisiera ofrecer la palabra con respecto a las dos consultas que se acaban de hacer y posteriormente le voy a ofrecer la palabra a las consultas que puedan surgir para ustedes, a los señores y señoras diputadas. Le ofrezco la palabra a la señora María José. Muchas gracias, presidente. Con respecto a las consultas de la Sociedad de Ciencias del Suelo, efectivamente la propuesta de programa considera a los pequeños y a los medianos agricultores en su nueva redacción. Los grandes agricultores, en este caso, los que superan los márgenes establecidos en la ley, en este caso van a quedar fuera, o eso indica la propuesta, y esto es principalmente porque en las evaluaciones de impacto desde la primera se determinó que los grandes agricultores, las prácticas que se consideran dentro del programa, de todas maneras las harían en el caso de que no fueran parte del programa. Es decir, que no se genera, que la primera evaluación consideró ya que los grandes agricultores no existía impacto con las prácticas que son parte del programa. Es decir, normalmente los grandes agricultores aplican fósforo igual, sean o no parte del programa, siembran praderas igual, sean o no parte del programa. Entonces, en este caso consideramos que no se justifica la acción del Estado en ese segmento.
Y además porque como se están incluyendo nuevos componentes y las necesidades son bastantes y los recursos son escasos, en este caso proponemos focalizarlo en pequeños y en medianos agricultores como se establece en la propuesta. Con respecto al trabajo en el reglamento, desde ODEPA ya se ha comenzado a trabajar en los diferentes elementos que forman parte del reglamento según la propuesta y en este caso estamos segmentando el trabajo por áreas temáticas donde se van a invitar a los diferentes expertos a participar y a todos quienes consideren que tienen algo que decir en ese proceso. La idea es que este reglamento se vaya trabajando en forma paralela a la tramitación legislativa en la medida en que se vayan aprobando ciertas visiones comunes para poder ir avanzando y poder implementar este programa apenas se apruebe en los diferentes trámites que deben suceder. Muchas gracias, señora María José. Le ofrezco la palabra a la señora diputada y señor diputado para consultas. Diputado Moreno. Una consulta. Me llama bastante la atención que estamos recién, primera comisión que discutimos el proyecto y ya están trabajando el reglamento. O sea, y si acá en la discusión del proyecto cambiamos todo y todo lo que han avanzado en el reglamento no sirve nada. O sirve todo a lo mismo, pero en esa eventualidad. ¿No creen que es mejor esperar para poder recoger todo? ¿O ¿Por qué se da esto? Esto es una anomalía total, porque además vemos en otras leyes donde el reglamento se demora más que la tramitación de la ley y le dan vuelta y muchas cosas más. Entonces, ¿me podrían explicar eso, por favor? Efectivamente, el proyecto todavía no se encuentra aprobado ni siquiera en general. Pero le ofrezco la palabra a la señora María José. Sí, por su intermedio, presidente, y con respecto a la preocupación del diputado Moreno, efectivamente sabemos que el proyecto tiene toda una tramitación por delante y que es necesario definir muchos aspectos todavía. Sin embargo, lo que determinamos es comenzar a establecer la discusión con respecto a algunos aspectos técnicos que de todas maneras son necesarios trabajar, por ejemplo, los que mencionó la profesora Mónica Antilén con respecto a los indicadores. Eso, en caso de que se modifique el proyecto, de cualquier manera deben ser evaluados durante el proyecto. Entonces, establecimos un espacio de trabajo de largo plazo y donde se identifican principalmente los insumos que vienen de las regiones, pero que de ninguna manera determinan obviamente el contenido del proyecto, porque eso se va a establecer aquí en la comisión, pero sí entendemos que existen algunos aspectos que pueden ir avanzando en comisión, sobre todo en conversación, sobre todo aquellos que son más complejos y que requieren de expertise técnico y de insumos de las regiones, pero en ningún caso es adelantarse al trabajo que realizan estas comisiones. Por ejemplo, los de indicadores. Los indicadores de suelo que son químicos y que son físicos están altamente descritos, no así los biológicos, donde existen, por ejemplo, insumos de diferentes universidades, de diferentes centros de investigación, pero que tenemos que determinar bien cuáles son los costos, cuáles son más significativos en cuanto a sus resultados, y esa es una discusión científica más o menos compleja. Sí. Diputado Moreno. Sí, de los indicadores, ¿cuáles son los que ya dicen que tienen más o menos definido? Me dijo químicos y físicos. Perfecto. ¿Y en cuáles tienen algunas, a priori, discrepancias en los biológicos? Le ofrece la palabra al diputado Radke para que usted junte las dos consultas. Diputado Radke. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuál es el criterio que determina que sea pequeño, mediano o grande agricultor, porque es un tema que es súper potente respecto de cuál es el criterio y cuál es la ubicación geográfica respecto de este tema, por cuanto la calidad de las tierras es distinta de un lugar a otro. Gracias. ¿Alguna otra consulta, señoras diputadas, diputados? Señora María José, le ofrezco la palabra. Ahí sí. Por su intermedio, con respecto a la consulta del diputado Moreno, con respecto a los indicadores biológicos, existen algunas alternativas que son más sencillas, que tienen que ver con el porcentaje de materia orgánica o algunas características que son más evidenciables, pero también existen algunos indicadores vinculados con actividad biológica o incluso algunos que se pueden describir desde imágenes satelitales, por ejemplo, con los colores y las características de la calidad de la vegetación que se genera sobre ciertos suelos, que puede ser un indicador indirecto de calidad. Entonces, todo eso también
también se tiene que vincular con los recursos disponibles porque levantar información es costoso. Entonces, es necesario escoger los indicadores con anterioridad, independiente de que formen finalmente parte del proyecto final o de lo que se vaya a financiar. Con respecto, es más bien para generar la definición, o sea, la discusión técnica, ¿sí? Sí, complementando un poquito la... Sí, muchas gracias, presidente. Complementando un poquito lo que decía María José, el antiguo CIR solo consideraba aspectos relacionados con la condición física y química, ¿ya? Por lo tanto, de la discusión y el trabajo previo justamente para desarrollar esos indicadores, porque también están asociados, hay toda una cadena detrás de la definición de eso. Para precisar un poco, ¿cuáles son los indicadores físicos y químicos que considera el CIR anterior? Sí. Presidente, sobre el punto, para precisar, ¿cuáles eran los indicadores físicos y químicos que se consideran anteriormente? Para ir hablando en lo mismo, porque si no son físicos son miles, químicos son miles, biológicos son miles, entonces todo en el aire, para ir aterrizándolo un poco. Por su intermedio, presidente. Sí, disculpe. Por su intermedio, presidente, efectivamente, una de las novedades de esta propuesta es que considera el desarrollo de indicadores, porque de hecho el CIRS, a pesar de que se ejecutó por 12 años formalmente y 2 más después vía ley de presupuesto, no consideró indicadores de calidad de suelo en ningún momento. Solo como parte de la evaluación de impacto consideró la producción por hectárea valorada, que no es un indicador de suelo, sino que es un indicador indirecto de productividad y de otras situaciones que tienen más que ver con cómo se benefician los agricultores económicamente a partir de eso. Entonces, esto es parte de las novedades del programa y por eso es necesario trabajarlo con tiempo, porque hoy día no existen dichos indicadores. A pesar de que en los estudios hay algunas experiencias piloto en algunas regiones con la academia que han permitido hacer algunas evaluaciones acotadas y principalmente se refieren a características químicas como la presencia de fósforo, por ejemplo, pero no han sido más amplias. Con respecto a la pregunta del diputado Radke de los tamaños, los tamaños que consideramos actualmente son parte de la normativa vigente y en el caso del pequeño productor agrícola se determinan como pequeños productores agrícolas aquellos que son usuarios de INDAP, pero también las definiciones que son parte del Servicio de Impuestos Internos que se definen con respecto a las ventas en unidades de fomento y que en el caso de los medianos productores agrícolas considera ventas entre 2.400 y 25.000 unidades de fomento anuales y en el caso del pequeño productor agrícola inferiores a 2.400 unidades de fomento anuales. Entonces, en el caso de los pequeños productores están los del INDAP y los que puede atender el SAC, que corresponden a usuarios con ventas inferiores a 2.400 unidades de fomento anuales. Y 2.400 a 25.000. Sí. Muchas gracias, señora María José. El diputado Coloma me pidió la palabra. Tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Estamos recién viendo el proyecto, pero este tema de los pequeños productores, medianos y grandes productores lo discutimos largamente en la ley de riego. Y vino impuestos internos y la presentación, o sea, se entregó una lámina del Servicio de Impuestos Internos y para la categorización del Servicio de Impuestos Internos, mediano, llegaba hasta los 100.000. Y a su vez ellos distinguían en 2 tramos, por decirlo, hasta 50.000, claro, y de 50.000 a 100.000. Y de hecho, en la ley de riego, que se despachó hace 2 meses atrás, nosotros establecimos como rango de mediano productor el que tenga ventas por hasta 50.000 UF. Entonces, es raro que para la ley de riego se entienda una cosa como mediano y que para la ley de suelo se entienda otra cosa como mediano. Yo aquí les pido, como parte de la importante uniformidad en materia de definiciones, que ojalá al menos se pueda adecuar esta normativa a la actual ley de riego, para que cuando hablemos de mediano agricultor, por lo menos dentro del Ministerio de Agricultura, entendamos lo mismo, porque además Impuestos Internos lo señala hasta las 100.000. Yo lo dejo eso, me acuerdo que fue uno de los temas más debatidos en la discusión de la ley de riego. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Me está pidiendo la palabra igual, antes que usted le responda al diputado Coloma, la señora Mónica Antilén, que tiene una consulta. Señora Mónica, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio no puedo dejar de comentar los aspectos respecto a los indicadores que se consultó en la comisión, porque es parte
de las actividades que nosotros realizamos. Justamente como dije inicialmente, todo lo positivo, ¿cierto?, que viene hasta esta propuesta es la incorporación de indicadores. Normalmente la evidencia que hay a nivel científico es que los indicadores biológicos son los más sensibles. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de un manejo o de algún proceso, algún plan de manejo existente, podríamos, ¿cierto?, poder evaluarlo a través de estos indicadores. Y los indicadores biológicos, por ejemplo, actividades enzimáticas, presencia de micorriza, presencia de cierto tipo de hongo, nos permitiría a nosotros poder establecer con evidencia científica clara y precisa que efectivamente aquí hay una mejora en los procesos o una mejora a las amenazas. Los indicadores generalmente van a venir conectados con las amenazas que hay a los suelos. Los suelos pueden tener amenazas de contaminación, amenazas de erosión, de múltiples tipos, y esto podrían, ¿cierto?, ser evaluado a través de estos indicadores. Por eso que es tan importante no solamente tener un artículo científico que hable de una mejora, sino que también que esto vaya conectado. Y lo mismo con los planes de manejo. Los planes de manejo tienen que tener un contexto, tienen que tener, ¿cierto?, una tipología respecto al cultivo que se está realizando. Tenemos que tener un contexto territorial. ¿Para qué? Para justamente no caer en que la práctica o la actividad asociada a la gestión sostenible sea solamente un vertir o un colocar una enmienda o colocar o hacer una actividad, ¿cierto?, sin un contexto. A nivel europeo, ¿cierto?, todas estas actividades de gestión sostenible tienen un calendario, están organizadas, ¿cierto?, y eso nos gustaría que quedara justamente incorporado en el plan de manejo. Entonces, los puntos que se han mencionado, indicadores, planes de manejo, gestión sostenible, la tabla de valores, ¿cierto?, tiene que quedar totalmente alineada y articulada para que efectivamente esta ley venga en el beneficio que se está pretendiendo. Y ahí, si me permite, señor presidente, por su intermedio, me gustaría consultar un punto, ¿cierto?, que a nosotros como academia nos interesa mucho, que es el proceso de acreditación de los laboratorios. Yo creo que desde hace más de 20 años la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, a través de la Comisión de Normalización y Análisis de Metodologías Analíticas, participaba en conjunto con el SAC en realizar los procesos de acreditación de los laboratorios. ¿Qué significa esto? Además de lo que describe la ley, de tener el personal, la metodología, los instrumentos, ¿cierto?, para poder tener los métodos, ¿cierto?, que analizan los suelos y así acreditar los laboratorios y así poder entregar el beneficio a los agricultores, es muy importante la calidad de los resultados. Hoy en día, ¿cierto?, tener certeza respecto a los resultados es fundamental. Y eso es lo que entrega un proceso de acreditación. Eso es lo que por largos años la sociedad chilena, a través de esta CNA, los mismos iniciales que la actual CNA, se acredita en la universidad, pero de distinto objetivo, realizaba, ¿cierto?, bajo el liderazgo, bajo la tutela de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo. Nosotros, ¿cierto?, somos una entidad neutra, una entidad, ¿cierto?, que no tiene ningún fin de lucro, que lo único que persigue, ¿cierto?, es justamente poder entregar todos con los conocimientos desde la academia en beneficio del país, como lo hicimos en el proceso de ley marco de suelo. Entonces, le solicito, ¿cierto?, a ODEPA, quien va a coordinar este proceso, a SAC, quien va a participar, ¿cierto?, y a INDAP, consideren en el proceso, ¿cierto?, que esta alianza tan fructífera en el pasado, ¿cierto?, tan provechosa, pueda continuar en el tiempo, ¿cierto?, y pueda reanudarse, ya que ha sido, ¿cierto?, pausada, y creemos que tener a la academia del lado de los organismos públicos, ¿cierto?, es sumamente beneficioso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente, con respecto a las preocupaciones del diputado Coloma con respecto a los tamaños. Efectivamente, desde el Ministerio tomamos las definiciones que existen hoy en el programa, pero podemos discutirlo durante la tramitación para generar esa homogeneidad. De todas maneras, entendemos que los programas de la Ley de Riego y los que establece hoy día el CIRS y esperamos en el futuro SIGES tienen características diferentes en cuanto a sus características, en cuanto a las prácticas que financian y su objetivo, pero de todas maneras podemos conversarlo más en detalle.
Muchas gracias. Usted en vía remota me está pidiendo la palabra la señora Yasna Tapia. Le ofrezco la palabra sobre el punto, ¿no es cierto? Señora Yasna, le ofrezco la palabra. Sí. Tiene el micrófono en silencio. Ahí sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, y cordialmente saludo a todos la comisión. Conozco especialmente a alguna experta ahí, María José, y que nos hemos topado en varias sesiones del suelo. Y solamente en contexto general destacar que esta ley viene a actualizarse en el contexto del cambio climático. Muchos de los problemas que están habiendo en la agricultura hoy día se deben al cambio climático por temas, ¿cierto?, de lluvia inesperada, inundaciones, etcétera. Y ahí es donde el indicador nuevo que viene a actualizar la ley, que es el suelo vivo. El concepto de suelo vivo es un concepto importante, internacionalmente vigente, destacado por el especialista Ratan Lal, en una conferencia, ¿cierto?, que nos dio la semana pasada, a propósito también que participó el señor ministro Valenzuela. El experto Ratan Lal señala que es el concepto suelo vivo y el manejo sostenible el que nos debiese importar, y por él hacer indicadores que sean atingentes a los nuevos cambios de acuerdo al cambio climático y a los periodos de sequía y lluvia que de pronto afectan a los suelos. También destacar que dentro de los manejos sostenibles son algunos aspectos como la diversidad de cultivos, la que está haciendo hace 30 años, ya los especialistas internacionales están diciendo que la diversidad de cultivos y prácticas como la agroecología están contribuyendo al menor aporte de fertilizante, a un manejo sostenible, y por ahí, tal como me dice mi colega Mónica, ofrecer toda la expertise de la academia para establecer los mejores indicadores. No encarecer el programa con indicadores que son bastante caros y para implementar, pero sí hay algunas universidades que estudian hace mucho tiempo las micorrizas, lombrices, ¿cierto? Y una serie de microorganismos y organismos que son contribuyentes al suelo. Entonces, en resumidas cuentas, mi mensaje quiero transmitir aquí de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, es que el suelo vivo, el concepto de suelo vivo viene esta ley CIGES viene a responder a lo que los especialistas internacionales y aquí nacionales también están abogando por el manejo sostenible del suelo a través de lo que podemos percibir y también lo que podemos medir. Así que muchas gracias, no tengo comentarios más que ponerme a disposición para los reglamentos, ¿cierto?, y los temas. Lo que sí en la introducción de la ley eché de menos aspectos como diversidad de cultivos, como manejo sostenible y la agroecología, ¿ya? Más que la agroforestería, que de pronto es una pequeña sección, creo que nos tenemos que poner a tono con agroecología, que viene a responder el concepto de suelo vivo. Muchísimas gracias, comisión. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Mónica Antilén, señora Yasna Tapia. Yo le quisiera pedir si es que nos pueden enviar ustedes una presentación o su opinión referente al proyecto por escrito para hacérsela llegar a todos los miembros de esta comisión, porque no están todos presentes. Y la verdad se hace necesario los datos que ustedes nos mencionan de forma escrita. Quisiera dar paso a nuestro segundo invitado, no habiendo más dudas con respecto a esta primera parte. Antes de eso le ofrezco la palabra al diputado Coloma para pasar posteriormente a nuestro siguiente invitado, don Jorge Carrasco. Muchas gracias, presidente. Diputado Coloma. Muchas gracias. En la definición, cuando se habla de los pequeños y medianos independientes del monto, se establece que los pequeños agricultores deberán recibir a lo menos el 60% de los recursos destinados a la ley. Saber si eso ya ocurre actualmente, si eso o cuáles son los porcentajes de cómo se distribuyen actualmente los beneficios a los distintos tipos de agricultores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Señora María José, le ofrezco la palabra.
Sí, con respecto a los tamaños, efectivamente hoy día el 62,4% del presupuesto se destina al INDAP, que corresponde totalmente a pequeños productores, y el 37,6% al SAC históricamente. Y de los usuarios SAC cabe destacar que en los últimos años cerca de un 1 o 2% corresponde a grandes productores y cerca del 30% a medianos productores. Muchas gracias. Mire, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me extraña que ante la discusión de un proyecto tan relevante no esté la presencia, al menos de la señora subsecretaria. Por eso yo quisiera encargarle, don Sergio, que, y no sé si están de acuerdo los colegas, pero yo creo que este proyecto es extremadamente relevante e importante. Viene a reemplazar un programa que duró muchos años, o sea, hay un antes y un después. Que exista la voluntad de parte del Ejecutivo que asista, no tengo nada en contra de usted, don Sergio, todo lo contrario, se agradece su presencia, que asista al menos la señora subsecretaria cada vez que se discuta este proyecto hasta que lo tramitemos completo. No sé si existe, tomemos un acuerdo de frentón para solicitar eso Muchas gracias. Diputado Moreno, me pide una consulta. Me pido la palabra para última consulta con respecto a la parte de los invitados. Son dos cosas, una consulta y una acotación. Y lo primero, me gustaría si es que pudieran hacernos llegar un listado más o menos de indicadores biológicos, químicos, físicos, para saber de qué hablamos. Y lo segundo, no es nada personal contra ustedes, pero yo creo que el proyecto viene mal armado. ¿Por qué? Porque un proyecto que depende de los indicadores, o sea, el éxito o el fracaso del proyecto depende de los indicadores. Y los indicadores están entregados al reglamento. Entonces vamos a legislar algo para decirme este proyecto se va a ver el éxito o el fracaso de este proyecto y de esta política pública en base a los indicadores que van a ser designados más adelante en el reglamento. Votemos esto, listo. Yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Ese trabajo que están haciendo respecto al reglamento para definir los indicadores deberíamos hacerlo antes de la formulación del proyecto mismo. Ya está formulado, pero yo por lo menos no voy a votar a favor de un proyecto donde no tengo claro cuáles son los indicadores. Como me dicen, el éxito de este proyecto depende de algo que vamos a definir más adelante. Bonito, pero no es precisamente el lugar para entregar la confianza a manos llenas, así. Y no es nada personal, repito, pero creo que viene mal formulado desde ese punto de vista, no desde el fondo que busca atender, que yo creo que está bien que se busque hacer con una ley permanente. Comparto el fondo, pero más la forma creo que está equivocada. Muchas gracias, diputado Moreno. Con esto quisiera dar paso a nuestro segundo invitado en esta discusión. Perdón. Sí. Señora María José. Muchas gracias, presidente. Sí. Con respecto a la preocupación del diputado Moreno, cabe destacar que el objetivo del proyecto es impulsar la adopción de prácticas que permitan la gestión, o sea, de prácticas de gestión sostenible de suelos, y esas prácticas de gestión sostenible van a permitir mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Entonces acá el objetivo es cambiar el comportamiento de los agricultores o poder orientarlo, y en base a eso que se cambien las características de los suelos, porque existen ciertos determinantes de las características también que no dependen solamente de la forma de producción, sino que dependen del clima, dependen de la roca madre, del origen del suelo, del viento, de la lluvia, de muchas otras cosas. Entonces este proyecto está orientado a cambiar el comportamiento de los agricultores. De todas maneras, podemos construir ese listado de indicadores, de hecho, en conjunto con la Sociedad de Ciencias del Suelo, lo antes posible, y todo lo que sirva para poder facilitar la conversación. Bien, muchas gracias. Damos paso entonces a la segunda parte de nuestros invitados para la discusión. Diputado Moreno, le pido por favor me deje dar paso a la segunda parte de nuestros invitados. Se encuentra invitado también, lo mencioné al inicio de la sesión, el señor don Jorge Carrasco, quien es ingeniero agrónomo del Instituto de Investigación Agropecuaria Rayentúe. Bienvenido nuevamente, don Jorge. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Agradezco la posibilidad que me brinda usted de poder
comentar algunos elementos, algunos conceptos. En realidad es complementar lo señalado por la doctora Mónica Antilén y la doctora Yanna Tapia. También saludo a los integrantes de la mesa muy cordialmente. Señor presidente, a ver, lo que quiero yo señalar es lo siguiente, dice relación justamente con los indicadores. A ver, el nuevo proyecto que viene del SIGES, que en realidad es la continuidad del proyecto de recuperación de suelo degradado, que partió el año 1996-95 hasta el 2022. Entonces, uno de los elementos que siempre se analizó y lamentablemente ese análisis se hizo casi al final del periodo, que se hizo no se hizo un análisis muy profundo de lo que es el seguimiento del impacto de las distintas prácticas que se incorporaron al programa de recuperación de suelo degradado, para lo cual ahí ya se empezó a hablar ya con bastante intensidad sobre los indicadores. Y por supuesto que los indicadores son distintos para evaluar propiedades físicas, para evaluar propiedades químicas y para evaluar propiedades biológicas de los suelos. Dentro de las propiedades físicas hay una serie de indicadores que afortunadamente en los últimos años se han ido incorporando ya en los laboratorios que se están acreditando en el país. De hecho, el INIA, el Instituto de Investigación Agropecuaria a lo largo del país, tiene varios laboratorios que apoyan el programa de recuperación de suelo degradado y tiene incorporado evaluaciones de parámetros físicos como determinación de densidad aparente, macrovolosidad, conductividad eólica saturada, en fin, una serie de parámetros que nos van a permitir diferenciar si una práctica que se aplicó al programa fue efectiva o no fue efectiva. Y por supuesto que todos estos indicadores van a ir muy asociados, los indicadores químicos, donde vamos a poder, por ejemplo, entre otras cosas, determinar lo que es la acidez de los suelos, que es un gran indicador, sobre todo para el caso de los suelos de la zona sur, que tienen problemas de pH, de acidez. Entonces, ese también es un parámetro súper importante a medir dentro de los indicadores. Y por supuesto que todo esto se tiene que complementar con los indicadores biológicos, donde está fundamentalmente aquí la determinación del nivel de materia orgánica, y no solamente el nivel de la materia orgánica, la calidad de la materia orgánica, que incluye los ácidos húmicos, fúlmicos, hematomelámicos. Entonces, hay una serie de elementos que afortunadamente me parece, que en esta nueva propuesta de ley y programa va a venir bastante mejorado en comparación a lo que fue el programa de recuperación de suelo degradado que terminó el año 2022. Entonces creemos, desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Agricultura y por supuesto con el apoyo de la ciencia, aprovechando que están presentes las dos colegas, las dos doctoras en el día de hoy, que realmente eso va a ser fundamental como para alcanzar una mayor eficiencia en el desarrollo y el aprovechamiento del programa de recuperación del suelo degradado. Quiero destacar que este SIGES, que es la nueva propuesta, por supuesto que también va de alguna forma a apoyar fuertemente lo que significa el proporcionar trabajo, porque debemos pensar que cuando se incorporan prácticas de manejo conservacionista de suelo, a modo de ejemplo como control de cárcava, trazado de surco, intercepción de agua lluvia, en fin, construcción de microterraza, se requiere mano de obra y esos requerimientos, por supuesto, que facilita lo que es generar trabajo para lo que es la agricultura y sobre todo la agricultura familiar campesina. Así que desde ese punto de vista estamos muy optimistas dentro del Ministerio de Agricultura. Por supuesto que esto es muy bien complementado con ODEPA a través de INDAP, el SAG. En realidad yo pertenezco a INIA, que es el apoyo técnico para lo que es fundamentalmente el seguimiento y las capacitaciones del programa, pero creemos y tenemos la confianza de que con esta nueva propuesta vamos a hacer o conseguir logros que de alguna u otra forma no se pudieron conseguir en el anterior, y es lo que vamos a estar empeñados todos como equipo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge. Le ofrezco la palabra a las señoras diputadas, señores diputados. Si hay una consulta para don Jorge. Diputado Moreno. Sí, muchas gracias por la exposición, don Jorge. Respecto al programa anterior del CIRS, ¿cuáles para usted fueron los puntos positivos, los negativos y qué faltó para que se implementara de buena manera? Porque por algo estuvo tantos años, o sea, nos guste o no, y era relativamente bien recibido, por lo menos por los agricultores. A mí me tocó harto, sobre todo en zonas costeras, por ejemplo en la región del Maule, que también tienen varios problemas de acidez y de otro tipo de cosas, también de materia orgánica, tienen suelos bastante complicaditos para el verano.
pero era súper bienvenido y bien visto este programa. De hecho, ellos fueron los primeros que levantaron la alerta cuando en el presupuesto quisieron reducir drásticamente este programa. Muchas gracias, diputado Moreno. Yo me sumo a esa pregunta porque en el fondo saber si esto está socializado con los afectados, ¿no? Que son los productores, principalmente los pequeños agricultores, que difícilmente en los años que por lo menos duró el programa de recuperación de suelos degradados, uno se encontraba con algún agricultor que sienta que el programa no es beneficioso, todo lo contrario, siempre se hablaba de que se potencie más ese programa porque lo consideraban una tremenda ayuda. Por lo tanto, es re importante saber la visión de ustedes con respecto a la evaluación negativa que existe del programa anterior, pero en terreno, o sea, en los que lo utilizaron como herramienta fundamental para el desarrollo de su agricultura. Sumándome a la pregunta del diputado Moreno, don Jorge, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respondiendo a la consulta, yo diría que una de las deficiencias que presentó el programa anterior era que se trabajaba fundamentalmente con suelos degradados. Entonces, a diferencia de la nueva propuesta que se va a trabajar fundamentalmente, entre otras cosas, con lo que es, ya no es recuperación de suelo degradado, sino que también la mantención de la calidad de los suelos. Y creo que ese es un elemento importantísimo que tiene esta nueva propuesta. El anterior era fundamentalmente trabajar con suelos degradados y en algunos casos se inició una serie de incorporación de prácticas que permitían esa recuperación. Pero claro, debemos pensar de que lo que es la recuperación de suelos degradados no es una cosa de 10, 20 años, a veces toma mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que ahí yo creo que hubo un ligero detalle, un ligero error, y que afortunadamente en esta nueva propuesta se está corrigiendo, porque ahora si consideramos de que los suelos o el suelo es un ente vivo y saludable que contribuye y va a contribuir a la seguridad alimentaria en el mundo y por supuesto que en nuestro país, hay que tratar de los suelos de buena calidad que existen hoy en día, de mantenerlos, o sea, mantener su calidad biológica, física y química. Entonces, claro que para eso hay que incorporar una serie de prácticas que sean todas complementarias entre sí, porque también otra de las cosas que nos llamó la atención de que muchas veces se incorporaban algunas prácticas y a veces en algunos casos eran un tanto aisladas, y debemos pensar que para hacer conservación de suelo se tienen que incorporar una serie de prácticas que vayan todas complementadas entre sí, prácticas que van a permitir una mejora física de los suelos, una mejora química y una mejora biológica. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es una de las grandes diferencias que existe con la nueva propuesta con el SIGES, además de que también hay otros elementos que se están considerando. Por ejemplo, se va a trabajar en torno a proyectos a través de un fondo comunitario que apunte a trabajar con grupos de agricultores, con comunidades, que fue una de las cosas que también en el anterior era como todo un trabajo en forma individual. Debemos pensar de que cuando hay problemas de erosión, por ejemplo, en una microcuenca, el problema es la microcuenca en su totalidad. El diputado Moreno señaló ahí el caso de agricultores que se vieron afectados en la región del Maule, donde en la región del Maule nos encontramos con una serie de microcuencas donde se hizo un trabajo de lo que es la recuperación de los suelos afectados por erosión, pero en algunos casos eran trabajos individuales donde no se pensaba en que también había que trabajar con el vecino. Y a veces, muchas veces, el que más genera problemas dentro de una microcuenca son a veces nuestros vecinos y por lo tanto el trabajo tiene que ser mucho más integral. Entonces creo que desde ese punto de vista también esta nueva propuesta incorpora ese elemento que corrige lo que es el programa anterior. Otro elemento también que es fundamental, el programa anterior consideraba lo que era la capacitación a los operadores del programa de recuperación de suelo degradado, o sea, aquellos profesionales y técnicos que elaboraban planes de manejo para los productores, para poder participar en el concurso del año a año del CIRS, de los distintos llamados concursos. Ahora se está pensando incorporar incluso la capacitación a lo que es productores, además de los operadores y a la comunidad en general, porque debemos pensar que para trabajar en torno al tema de la conservación de suelo, todos debemos estar participando, o sea, no es cosa solamente que participen los agricultores y los técnicos, sino que también es toda la comunidad en general, y eso incluye a la mujer del agricultor, incluso a los hijos de los agricultores,
porque si estamos pensando en que este proyecto, el SIGIS, probablemente va a tener continuidad en los próximos años, quién sabe, 20 años más, 30 años más, ya debemos empezar a trabajar con los hijos de los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores, para ir creando una conciencia conservacionista del suelo y del medio ambiente. Y sobre todo hoy en día, donde tenemos lamentablemente un nuevo problema que está generando situaciones incómodas para lo que es la actividad agrícola, que es el cambio climático. Sin ir más lejos, todo lo que ocurrió en los meses de junio, agosto, incluso parte de septiembre, con las inundaciones y anegamientos que afectaron suelo, fundamentalmente las regiones de O'Higgins y las regiones del Maule. Entonces, claro, ahí están apareciendo nuevos elementos y por supuesto que hay que ir trabajando en torno a ellos para poder enfrentarlos, porque claro, ya lamentablemente, como alguien señaló por ahí, el cambio climático llegó para quedarse y tenemos que trabajar en torno a eso también, porque lo que es el cambio climático está muy asociado a lo que significa la degradación de los procesos, a la degradación en realidad de los suelos y todo lo que significa los procesos erosivos. Muchas gracias, don Jorge. Antes de ofrecer la palabra al diputado Ratke, que tiene una duda y quiere hacerle su consulta, yo quisiera hacerle una antes que tiene que ver con lo siguiente, porque a mi forma de ver su análisis, preguntarle si en realidad es el punto, porque el foco entonces pasa a ser completamente distinto a lo que fue el que dio origen, en el fondo, al CIRS, ¿no? Que fue el ingreso de Chile al Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Ahí nace ese programa de recuperación de suelo degradado que veía en el fondo la falta de competitividad de Chile frente a las ventajas naturales que tienen nuestros vecinos, en cuanto a extensiones, ¿no es cierto?, calidad de suelo, distribución de lluvias durante el año, que nos hacían a nosotros quedar como atrás. Y ahí nace el programa, y por lo mismo se ha ido implementando de menos a más durante el tiempo que duró. Entonces, pero veo que ahora el foco no tienen la mirada, la mejor productividad o en el fondo paliar un poco la desventaja que tenemos frente a nuestros vecinos, sino más bien en lo que tiene que ver con la conservación de los suelos, que está bien, me parece muy bien. Siempre estamos hablando y vamos a privilegiar una agricultura sustentable, por cierto. Pero aparentemente el foco va hacia otro lado y no hacia lo que puede haber producido en su momento ingresar al Mercosur o estar en el Mercosur, porque claramente los efectos de estar en el Mercosur todavía están presentes. Esa es mi consulta. Pero antes que me conteste a mí, le voy a ofrecer la palabra al diputado Jorge Rack. Pida la palabra, diputado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a don Jorge. Bueno, de su exposición comparto muchos temas, digamos, llevándolos a ejemplo, como el caso, ¿no es cierto?, de la buena utilización del agua y del fuego para el tema agrícola, que es súper útil, pero sabemos que el agua en exceso genera los efectos que todos sabemos y el fuego en exceso también genera el efecto que todos sabemos. Y me parece muy bien que se asuman ese tipo de variables. Este programa se señala, ¿no es cierto?, que ya no solo sería de recuperación de suelos degradados, sino que también, ¿no es cierto?, de mantención o conservación de suelo. Teniendo presente que abarca esas dos variables, ¿cuánto es o cuánto sería las veces que tendría que aumentar el presupuesto para poder mantener ese programa, que ya no es solamente de recuperación, sino que también es de mantención? Porque obviamente la mantención muchas veces incluso es más costosa que la propia recuperación de suelo. Eso es, presidente, gracias. Gracias, diputado Ratke. Le voy a ofrecer la palabra antes que conteste don Jorge a la diputada Labra. Tiene la palabra. ¿No? Don Jorge, le ofrezco la palabra. En realidad, con respecto a la pregunta que me acaban de hacer, o sea, de cuánto debería aumentar el presupuesto, a ver, les quiero comentar, el área de especialización mío es técnica absolutamente, o sea, de hecho, participo en el grupo de trabajo que ha hecho las capacitaciones por casi más de 20 años, los operadores del programa de recuperación de suelo degradado, desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Por 20 años. Entonces, yo creo que mayor antecedente sobre eso, que pudiera dar una mejor respuesta que yo, es la colega de ODEPA, que está presente hoy día en la reunión.
por favor. Diputado Jorge Radke. Reformularla, a ver, para que tengamos claro, ¿cuánto es la cantidad de suelos que hay a nivel nacional que hay que recuperar y cuánto sería la cantidad de suelo a nivel nacional que tendríamos que mantener o conservar? Y con eso podemos sacar más o menos una y que además la puede complementar, ¿no es cierto?, los demás funcionarios que se encuentran acá. Gracias. Muchas gracias, diputado Radke. Me pidió la palabra la diputada Emilia Nullado. Presidente, yo valoro este proyecto que permite ahora en especial a la pequeña agricultura y también a las comunidades de pueblos indígenas tener la posibilidad de recuperar suelos. Nosotros habíamos tenido la experiencia en la región de los lagos con el INDAP y con el gobierno regional, porque la mayoría de las comunidades quedaron siempre fuera de la ley. Esta ley estuvo para los medianos y para los grandes, muy pocos pequeños que tenían la posibilidad de postular porque tenían problemas con la tenencia de la tierra y por lo tanto en esta propuesta ahora se establece por lo menos las consideraciones que tiene el INDAP para con las comunidades y eso para mí es valorable. Tal vez hay que responder con respecto a los medianos, que era la pregunta que hacía el diputado, ahí se me olvidó el nombre, no, el diputado Coloma, que era la definición respecto al servicio de impuestos internos, que decía qué significa mediano productor agrícola. Entonces a lo mejor eso sería bien responderla en un debate de la comisión la próxima semana, para que eso podría quedar establecido. Pero generalmente este programa de suelo estuvo centrado en los medianos y en los grandes. Muchas de aquellas prácticas de esos suelos, los grandes, como bien señalaban, ellos pueden con sus recursos tener la posibilidad de hacer su propio análisis de suelo, de poder colocar todo el nutriente que requiere la tierra, no tiene problema ni tenía esas dificultades. Por lo tanto, sus prácticas generalmente eran para establecer pradera o para generar algún tipo de cultivo. Para el caso de los más pequeños y de las comunidades, tiene que ver con la conservación, porque muchos de esos suelos de comunidades, como el caso de Lonquimay, San Juan de la Costa, o desde la costa de La Unión hasta Maullín, vivimos una realidad que es distinta, donde la mayoría de las familias de las comunidades y familias que no son mapuche viven en suelos que son de aptitud forestal y además conviven permanentemente con las forestales, falta de agua, problemas, todo lo que ya conocemos nosotros. Y resulta que muchos de esos suelos se erosionaron, hay una serie de cárcavas, también son suelos que tienen una acidez que tiene los altos índices. Además, la conservación es cómo tú lo recuperas ese suelo, porque no hay capa vegetal. Por eso que este programa tiene esa posibilidad de recuperar suelo, de regenerar, de poder conservar, porque esa es la realidad. Nosotros tenemos que pensar que esas familias van a seguir viviendo en ese lugar. No tienen ni una posibilidad de decir nosotros nos vamos a ir a un sector más llano, más productivo. Nacieron, van a morir ahí. Pero con un programa como era recuperación de suelo, eso era imposible. No se podía hacer. Por eso que también cada suelo, y eso es para las académicas, tiene una situación distinta en ese territorio determinado. No estamos hablando de los mismos suelos, del clima, inclusive de la misma, tal vez, trabajos que pudieran realizarse en ese lugar, cómo se pueden establecer ciertos cultivos, que también en algunas partes hay microclima, en otros no. Entonces considero que toda esa diversidad que tienen los suelos también se tiene que acoger en esta ley. Por eso es importante que este debate, que seguramente va a ser bastante extenso, hay que dedicar el tiempo para que podamos tener una buena ley que no va a dejar excluido a nadie.
Ahora, los que se sienten excluidos, sí, yo creo que a lo mejor alguna parte de los medianos. Los grandes, yo podría decir que también tuvieron un porcentaje muy importante de haber tenido la posibilidad de contar con esta ley. No sé, por eso sería importante a lo mejor, como lo han dicho varios, que tal vez hay una presentación de ODEPA, decir a cuántos agricultores, a cuántos pequeños, a cuántos medianos, a cuántos grandes se llegó, cuál era el tipo de prácticas que cada una realizó y las sugerencias que se debieran considerar. Porque seguramente los planes de manejo, las propias prácticas debieran también estar establecidas, porque si no va a venir un operador, va a decir, esto a mí no me parece porque no está considerada como una práctica que lo señale la ley, o tal vez debiera quedar en el reglamento. Entonces hay que tener en cuenta una serie de antecedentes que yo espero que también esta comisión pueda estar a la altura de realizarlos. Gracias. Muchas gracias, diputada Nayan. Con respecto a la reformulación de la Nullao, y dele, ¿no? Muchas gracias, diputada Nullao. Con respecto a la reformulación de la pregunta del diputado Radke y la consulta de la diputada Nullao, le ofrezco la palabra a don Jorge Carrasco y posteriormente a la señora María José. Don Jorge está conectado, está con su cámara apagada. Ahí está. Don Jorge. Sí, si me perdona la mesa, por favor, porque en realidad con respecto a lo que significa, porque a ver, hay dos elementos aquí que son importantes que a lo mejor yo no lo clarifiqué en la breve exposición que hice. En realidad, este proyecto apunta a lo que es el mantener los suelos que hoy en día están en buenas condiciones para producción agrícola. Pero también, al igual que el programa anterior, la idea es trabajar en torno también a suelos que están afectados por degradación. Y de esto hay una superficie importante en el país y tenemos que pensar de que si no le ponemos atajo a este problema en los próximos 30, 40, 50 años, van a haber áreas donde definitivamente no vamos a tener suelo adecuado para producción agrícola y vamos a ir yendo hacia a zonas de desertización y desertificación. Un poco lo que ha pasado en otros países, sin ir más lejos. El mismo España ha estado sufriendo sus problemas, zonas de lo que era la parte sur de España, todo lo que era la zona de Andalucía, que era una zona importante hace cientos de años en términos de producción agrícola, pero en el tiempo, producto de la erosión y la degradación, se fue perdiendo suelo importante y definitivamente ya hay áreas, incluso lugares donde ha habido migración de mucha gente que se ha ido a las grandes ciudades en España mismo. Entonces, ese es, digamos, uno de los cuidados que deberíamos tener en el tiempo acá en nuestro país. Ahora, con respecto a la superficie que se debería, digamos, la que se debería trabajar, por un cálculo aproximado, debería ser prácticamente el doble de lo que se trabajó en el programa de recuperación de suelo degradado. Pero más datos, más en detalle, yo creo que eso lo maneja mucho más la colega María José de ODEPA, así que yo no me quiero extender más allá y quisiera ahí darle la palabra a la colega, por favor. Señora María José. Gracias, presidente. Voy a volver un poco a una pregunta que salió antes porque creo que determina gran parte de las cosas que se han ido discutiendo después y que tiene que ver con qué valoramos del programa anterior que creemos que es necesario que debe ser corregido o mejorado, y en esa línea también se van definiendo algunas de las cosas que ustedes preguntaron. Creo que este programa es el único que tiene su foco en suelos, es el único programa que está orientado a los suelos y que lo considera esa problemática en su eje central. Y además, con respecto a la participación y así percibimos las opiniones de las regiones, este proceso no partió este año ni el año pasado, sino que tomamos también los esfuerzos que se venían haciendo de antes. El año 2020, de hecho, por parte de ODEPA se lideró un proceso donde se hicieron talleres en todas las regiones que fueron en forma remota por la situación de COVID, donde se invitaron a más de 500 personas, y también este año
hicimos CTRs ampliados en todas las regiones donde fuimos a conversar sobre las diferentes propuestas que se estaban levantando para este proyecto. En esos talleres que se hicieron en el año 2020 se levantaron también por región fichas que indicaban cuáles son los problemas que se percibían en las regiones, qué cosas se valoraban por parte de los agricultores y de las distintas asociaciones y academia, qué es lo que consideraban que era importante mejorar, y todo eso se consideró dentro del diagnóstico que nosotros realizamos y que intentamos plasmar en este proyecto. Parte de los aspectos que se identificaron ahí fue que, bueno, se valora mucho que este programa sea descentralizado y que apoye la conservación y el mejoramiento de los suelos, bueno, el mejoramiento en el caso del programa anterior, pero sí existe un diagnóstico transversal de que como este programa surgió hace mucho tiempo y varios aspectos estaban definidos en la ley, de cierta forma quedaba un poco fijo a la situación de ese momento. Entonces, varios elementos no pudieron ir avanzando con el tiempo. Por ejemplo, incorporar nuevas prácticas. Hoy día es parte del reglamento. Qué prácticas se pueden aplicar dónde. Y, por ejemplo, hace algunos años no imaginábamos que la sequía iba a ser parte de las condiciones en Magallanes o en Aysén, y hoy día eso es parte de la realidad. Entonces, parte del diseño de este nuevo programa considera que se puede ir adaptando en el tiempo. Y creo que por eso es importante que todo lo que hablan de los indicadores o del tipo de práctica o ciertas cosas, hacerlo a medida que evoluciona el programa fue intencional, precisamente porque en 12 años, con la situación de cambio climático y con lo que ocurre con los agricultores, por ejemplo, el COVID que tuvimos, la guerra con Rusia y Ucrania, van presentando diferentes dificultades a los agricultores, y que nosotros creemos que hacer un programa fijo les quita herramientas para poder ser resilientes ante este escenario. Entonces, el diseño que estamos proponiendo creemos puede entregar mayores herramientas para ir focalizando y flexibilizando según los diferentes escenarios. Otras de las cosas que se mejoran y que consideramos que es importante es el tema de las multas, por ejemplo. Hoy día que alguien defrauda el programa tiene una multa hasta el 100% de lo que obtuvo, o sea, incluso puede salir ganando, y no existen ninguna sanción administrativa, puede concursar en el concurso siguiente, 2 o 3 meses después o al año siguiente, y eso también se fortalece bastante en este programa, que se establecen multas fijas para esos casos. También lo vinculamos con la evidencia, como ya hablamos muchísimo hace un rato, se vincula con indicadores de suelo, con adopción de prácticas sostenibles, y también el tema de las capacitaciones, que actualmente solo se puede capacitar a operadores y no a los mismos agricultores, que son finalmente los protagonistas de su propia actividad. Entonces creemos que también deben ser parte de eso mediante el apoyo técnico. Esos son algunos de los elementos que creemos que es necesario rescatar, pero que podemos discutirlo también más en detalle. Con respecto al origen, que se habló del Mercosur, efectivamente el programa surge de esa forma, y como lo planteó la subsecretaria también cuando vinimos la vez anterior, esos problemas que enfrentaron agricultores del Mercosur, algunos siguen vigentes. O sea, la situación de presencia de fósforo en suelos en el sur, por ejemplo, sigue presente. Es real que existen ciertos temas vinculados con la competitividad que siguen presentes, pero también es real que el problema, los suelos tienen muchos problemas, no solo vinculados con ciertos rubros en especial, y que el programa no fue abordándolos o incorporándolos en su ejecución. Entonces, la idea no es, o sea, efectivamente es cambiar el foco, pero sin dejar fuera a esos productores, sino que actualizando a las problemáticas que existen hoy día, que por supuesto incluyen también competitividad, pero incluyen otros temas vinculados con la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo y con cómo mantenemos y mejoramos la calidad de los suelos, poniendo el suelo como foco. Porque acá es importante que parte del diagnóstico tiene que ver también con el diseño original, que como partió de una forma y se le fueron agregando cosas, terminó en un diseño que no era coherente, que no respondía a la teoría de marco lógico, de teoría de cambio, y eso se vio en la evaluación que se hizo el año 2016 también, y esto tiene implicancias en su evaluación de impacto, en su ejecución, que termina midiendo el programa solo por presupuesto colocado y no necesariamente por el impacto en el suelo, y creemos que por eso es necesario en primer lugar corregir el diseño. Y eso hace referencia a qué problema estamos abordando aquí. Y nosotros creemos que el problema es la calidad del suelo y cómo se va perdiendo con el tiempo cuando la actividad no se maneja de forma sustentable. Sí, básicamente. Disculpe. Sí. Aquí también aclarar que el foco principal de este programa es poder producir alimentos hoy día y también en el futuro. Entonces a eso se refiere con conservación, con poder mantener esas condiciones de los suelos en el tiempo. Muchas gracias. Mejor suelo, mejor producción. Me pido la palabra el diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Solo un pequeño comentario. Esta ley debió haber sido ingresada hace un año atrás.
creo que es importante para su tramitación. No hay que olvidar que en la ley de presupuesto estamos prorrogando este año la ley vigente por un año más. O sea, en la práctica perdimos un año respecto de todas las cosas que señalan respecto a la importancia de trabajar no solamente en recuperación de suelos, sino que también en mantener los suelos que actualmente están o que se requieren para poder producir. Y lo que más me preocupa dentro de eso, de este atraso, es que en el informe financiero, que está en la antepenúltima hoja, se señala que, a grosso modo, el año 2023 se piensa invertir cerca de 13.800 millones de pesos entre INDAP y el SAG. Pero el presupuesto adicional para la implementación de este nuevo programa es de 250 millones, o sea, es poquitito. Independiente que después probablemente la ley de presupuesto siguiente va a haber que intentar suplementarlo. Pero yo, y por eso valoro lo que señala usted, presidente, respecto a la importancia de la presencia del ministro, porque a este proyecto hay que meterle chala. Si todo lo que nos están señalando, lo importante de los cambios, perdimos, o sea, en la práctica se deben estar implementando desde, a lo menos, el 1 de enero del próximo año. Y estamos recién en su primer trámite constitucional, falta una tramitación larga y yo esperaría que desde el Ministerio también puedan recoger las propuestas que le vamos a ir señalando para poder agilizar la tramitación de un proyecto que es muy útil, pero que como perdimos un año, estos 250 millones se tienen que haber implementado ahora, no el próximo año, y por lo tanto para que se vean cambios en esto ya lo chuteamos, por decirlo, al año 2025. O sea, es demasiado relevante y estamos demasiado atrasados. Si la ley de presupuesto no hubiese prorrogado esta ley, nos encontraríamos que el 1 de enero ya no tendríamos a qué echarle mano. Entonces creo que hay que agilizar la tramitación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Ofrezco la palabra a don Sergio o señora María José. Señora María José, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, con respecto a los comentarios del diputado Coloma, cabe destacar que el gasto que se estima en 250 millones de pesos tiene que ver con las evaluaciones de impacto y monitoreo. Tiene que ver con lo que hemos estado conversando hoy día de los indicadores, de levantar una línea base que hoy día no existe con respecto a la calidad de los suelos y a la adopción de prácticas de gestión sostenible. Con respecto al presupuesto del programa, tengo entendido que la ley de presupuestos del año 2024 considera 26.000 millones de pesos para el CIRS y que durante los años posteriores se financiará con cargo a los recursos de las respectivas leyes de presupuesto del sector público, como se ha hecho durante los 12 años de implementación del programa CIRS. Y en esa línea nosotros hemos estado haciendo algunos cálculos y consideramos que el presupuesto histórico del programa sería el indicado para continuar con el CIGES, considerando los diferentes instrumentos de focalización que estamos ingresando, que hoy día no existen y que creemos que pueden hacer más eficiente el gasto, pero de todas maneras eso evidentemente será tema a discutir durante la ley de presupuesto de esos años que correspondan. Muchas gracias. Diputado Coloma. Sí, muy breve, presidente. Solo para señalar que la única partida del Ministerio de Agricultura que tuvo un incremento relevante fue la de CONAF por incendios forestales. Por lo tanto, y que tal como dice en el informe presupuestario, la página 2 del informe, dice que los montos de la ley de presupuesto que hoy día nos rige son de 10.125 millones para INDAP y de 3.648 millones para el SAG. Por lo tanto, nos habríamos dado cuenta si el presupuesto se hubiese duplicado. Efectivamente, el problema de los 250 millones es para implementar, para hacer la evaluación del diseño. Si el problema es que por la demora en la presentación de la ley ya perdimos un año en esta. Entonces, ver cómo se puede adelantar o agilizar la realización de esta evaluación inicial para que cuando salga la ley podamos empezar a implementarla y no cuando salga la ley tengamos que empezar a esperar el diseño de la línea de base. Creo que ahí es donde no se podría agilizar un poco más esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Le ofrezco la palabra, señoras, señores diputados. Bien. No habiendo más palabras, quisiera agradecer la presencia de quienes nos acompañan de forma remota, la señora Mónica, señora Yasna, don Jorge Carrasco.
y por supuesto también a los invitados que están presentes, señora María José, señora Romina y don Sergio. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.